Y yo quiero que usted se ubique en Isaías capítulo 5, versículo 20. Isaías capítulo 5, versículo 20. Y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo voy a estar leyendo en primera instancia en la Reina Valera 60. Dice así la palabra del Señor en Isaías 5:20. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Señor, gracias por esta palabra, mi Dios. Como siempre te pido que seas tú hablando nuestras vidas. Aquí estoy como un instrumento útil en tus manos, Señor. Que no haya nada de mí en esta prédica, sino que todo venga de ti, Señor. Gracias, Padre. Preparamos nuestros corazones para recibir de ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, amado hermano. Tremendo lo que dice este versículo. Y en la Reina Valera lo dice bastante explícito. Sin embargo, en la traducción de la palabra de Dios para todos, lo dice muy poderoso también. Pero volvamos a leerlo en la Reina Valera. Dice: hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. En pocas palabras, a modo de introducción, en este versículo Dios lo que nos está diciendo es que nosotros no podemos y no debemos tratar de maquillar las cosas que a Dios no le agradan, haciéndolas pasar por buenas. Nosotros no podemos maquillar lo que a Dios no le agrada, haciéndolo pasar como algo que de pronto Dios lo tolera. No, Dios dice: hay de aquellos que a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo, de los que intercambian las cosas. Y fíjense que no habla nada más de aquellos que a lo malo le llaman bueno, sino que también a Dios no le agrada aquellos que a lo bueno llaman malo. Pero miren cómo dice en la palabra de Dios para todos, en esta traducción: ¿qué mal les irá a los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo? Los que tienen por luz la oscuridad y por oscuridad la luz, los que dicen que lo amargo es dulce y que lo dulce es amargo. Y me gusta cómo empieza esta versión, porque en la versión de la Reina Valera dice: hay de los que a lo malo llaman bueno. Y de pronto ese hay para nosotros no es tan claro y tan entendible, porque muchas veces no entendemos la expresión del hay en signo de exclamación. Y el hay en signo de exclamación es algo de castigo, de juicio, de consecuencia. Pero viéndolo solamente con el hay, de pronto no lo tomamos con tanta seriedad. En cambio, en la traducción Palabra de Dios para Todos dice: ¿qué mal les irá? ¿Qué mal les irá a los que a lo malo llaman bueno? Y viéndolo de esta manera, se nos expande la visión de este versículo. Está diciéndonos que nos va a ir mal si nosotros a lo malo llamamos bueno. Y para los que no saben o no entienden, me tomo otro espacio. Las traducciones de la Biblia, usted a veces se preguntará: es que no entiendo, que a veces dicen que Reina Valera, a veces dicen que Nueva Versión Internacional, a veces dicen que Nueva Traducción Viviente, a veces dicen Palabra de Dios para Todos. Y de pronto alguien que no tenga mucho conocimiento dice: ¿será que hay varias Biblias? ¿Será que hay Biblias diferentes? No, es una misma Biblia, solo que hay diferentes traducciones. Hay diferentes traducciones que enseñan lo mismo con diferentes palabras. Entonces, ahorita tenemos una ventaja de tener esas diferentes versiones de la Biblia para comprender mejor las Escrituras. Antes contábamos con unas traducciones muy limitadas de la Biblia, que para muchos se les hace difícil comprender. Por ejemplo, la Reina Valera 60 tiene un lenguaje un poco antiguo y a veces es un poquito difícil de entender. Es una muy buena Biblia. También lo es la Palabra de Dios para Todos, una versión con un lenguaje más amigable para la actualidad y para los que no conocen mucho de Dios. Así que cuando yo le diga lo estoy leyendo en la Reina Valera, lo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente, simplemente es la traducción que estoy usando para leer la palabra. ¿Y por qué últimamente
voy a estar usando otras traducciones para que se haga más fácil la comprensión de la palabra. Por eso me gusta mucho como dice esta traducción, la palabra de Dios para todo. ¿Qué mal les irá a los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo? ¿Qué mal les irá? ¿Por qué cree usted, iglesia, que hoy la sociedad, la humanidad, el mundo como tal está vuelto un caos, vuelto un desastre? Uno de los problemas de la sociedad y de la humanidad hoy en día es que se han normalizado las cosas malas y ahora se ven como buenas. Por eso el mundo ahora es un caos. Cosas que en la antigüedad ni se imaginaban nuestros abuelos que iban a suceder, hoy están sucediendo cosas terribles. Y en la humanidad, en la sociedad, en la política, para todos ellos, todo eso es normal y es bueno. Pero para Dios no. Y si para Dios no es normal y no es bueno, quiere decir que no debemos hacerlo ni aceptarlo. Por eso el mundo en este momento está con la cabeza hacia abajo y los pies hacia arriba, viendo cosas pero terribles. Aún los que somos jóvenes, que no vivimos el mundo de los años 70, 60, donde todo era más tranquilo, no había tanta perversidad. Aún nosotros, los que venimos de la generación del 2000, del 90, del 80, me equivoqué. Aún nosotros, los que venimos de la generación del 80 para acá, hemos visto como del 80 hasta el 2000, las cosas no fueron avanzando tan terriblemente. Pero del 2000 en adelante todo se ha vuelto un caos. Y del 2020 hasta el 2023 ha sido una cosa inigualable. En estos últimos 3 años post pandemia ha sido una decadencia en el mundo, en la sociedad, totalmente inimaginable. A un punto que suceden cosas que pensamos que son chistes o que son montajes. Pero lo triste es que son solamente realidad. Pero esto sucede ¿por qué, iglesia? Porque el mundo siempre va a ir en contra de la voluntad de Dios. Porque el mundo, la sociedad, el sistema de este mundo siempre va a ir en contra de lo que a Dios le agrada. Y el mundo en la actualidad está viviendo lo que dice este versículo. A lo bueno le están llamando malo y a lo malo le están llamando bueno. Lo que es luz lo están teniendo por oscuridad y lo que es oscuridad lo están teniendo por luz. A lo dulce le están llamando amargo y a lo amargo le están llamando dulce. Y lo que necesita la humanidad en este tiempo es lo que menos está recibiendo. Sino pura locura. Terrible la sociedad de hoy en día. Y es por eso que vivimos una sociedad en decadencia, donde a las personas que aún tenemos valores y principios nos llaman anticuados, religiosos, retrógrados, entre otras cosas. Nosotros parecemos ahorita, hoy en día, sacados de otra galaxia. Parecemos extraterrestres. Porque como la sociedad ahorita está tan pervertida y todo es normal, ahora los anormales somos nosotros, los que hacemos lo correcto. Yo soy un anormal ahora para la sociedad. Tú eres un anormal ahora para la sociedad. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en una conversación y están hablando de tener sexo con diferentes mujeres que no son tu esposa y tú le dices no, yo me consagro para mi esposa porque yo temo a Dios, tú pasas a ser una persona normal para la sociedad. Cuando muchos en el negocio están sacando cosas, robándosela, trabaja en un restaurante y ves que tus compañeros se van y se meten la mantequilla y se meten el azúcar y se meten los pedacitos, una bolsita de camarones en el bolsillo para la cena y te dices, hey, ¿qué vas a llevar tú? No, nada. Porque yo quiero hacer la voluntad de Dios y le temo al Señor. Y la Biblia me enseña que yo no debo robar. Y eso robar, no, eso no es robar. Eso le sobra a los jefes, tienen mucho dinero. Yo me llevo un poquitico para la casa. Eso no le afecta a nadie, ¿sí? Me afecta a mí, porque quedo mal delante de Dios. Cuando tú empiezas a actuar de esa manera, te dicen, ahí viene este retrógrado, el anormal. Ahora sí, este viene de otro planeta, el extraterrestre. Que nos llamen como nos llamen, pero a las cosas hay que llamarlas como son. Si es malo, es malo. Si es bueno, es bueno. Si es amargo, amargo. Y si es dulce, dulce. Si es luz, es luz. Y si es tiniebla, es tiniebla. Sin importar lo que la gente diga, piense, comente de ti, no importa. Tú tienes que mantener tu identidad en Cristo Jesús y hacer lo que es correcto. Y no importa si se ponen bravos contigo porque le dices, ¿sabes qué? Estás robando. Eres un ladrón.
se tenía que decir y se dijo. Punto. Estás adulterando, estás fornicando, ¿sabes qué? Estás mal con Dios. Y si sigues así, no vas a heredar el reino de los cielos. Punto. Se tenía que decir y se dijo. Pero ahora estamos viviendo en un evangelio donde los cristianos callamos y el mundo es el que habla. Donde el mundo está marcando la pauta, el ritmo de la humanidad y de la sociedad, y los cristianos callamos porque pensamos que debemos callar. Pues no debemos callar, porque la verdad no se puede callar, porque cuando la verdad se calla, triunfa la mentira. Tú y yo no podemos callar. Tú y yo debemos llamarle a las cosas como son, por su nombre. No importa si nos llaman anticuados, no importa. Porque después que te metiste evangélica, ahora no andas mostrando el ombligo. Después que te metiste evangélica, ya no andas con esos pantalones que te levantan las pompas y se te ve hasta el alma. Anticuado. Por eso es que yo no me meto evangélico ni a cristiano, porque para vestirme como un anticuado mejor me quedo en el mundo. Pues quédate en el mundo. Pero ya sabes que aunque ese camino te parezca correcto, al final será un camino de muerte. ¿Y sabes lo que te espera? El infierno. Yo me quedo con mi ropa anticuada y de vieja, pero para el reino de los cielos es que yo me voy. No, y anticuado, mira ya cómo se viste, puras camisas, pantalones, zapatos fuyúos. Yo me voy a alabar al Señor y me siento bien con la nueva identidad que Cristo me dio. Me llamen anticuado, viejo, prematuro, lo que sea, pero esa es mi identidad en Cristo y yo la acepto, la valoro y la disfruto. Que me llamen religioso, llámame religioso, no me importa, pero siempre voy a vivir en la verdad y voy a hablar la verdad y voy a defender la verdad, porque yo estoy aquí para agradar a Dios y no para agradar a los hombres. Y yo sí quiero ser luz en medio de las tinieblas. Yo sí quiero ser un ejemplo para la sociedad. Yo sí quiero ser parte de la diferencia, no uno más del montón. Que me llamen como me llamen. Ay, mira el retrógrado este. Ahora vive puro escuchando música cristiana, porque si escucha música del mundo, se contamina y se va para el infierno. Pues sí, no quiero contaminar mi vida con la música del mundo. Quiero que mi espíritu se vivifique con la música que me edifica, con la música que me llena, con la música que me lleva a adorar a Dios, que me lleva a buscar su presencia, que me lleva a cambiar mi mentalidad, mi forma de pensar. ¿Qué ventaja, qué beneficio tengo yo escuchando música que no me traiga nada bueno? Nada. Escuchen ustedes su música y yo escucho la mía. Que me llamen lo que sea, pero yo sigo obedeciendo a Dios. Ahora a los cristianos nos llaman homofóbicos, porque le decimos a las personas homosexuales que Dios no aprueba la homosexualidad, que tienen que cambiar su manera de vivir, que Dios creó varón y hembra, Adán y a Eva, no a Adán y a Esteban, ni a Eva y a Evaristo, no, a Adán y a Eva creó Dios, hombre y mujer. Y por amor nosotros le enseñamos y le decimos la verdad a esas personas para que cambien su manera de vivir y vayan al cielo. Pero no, lo ven como un discurso de odio. Ahora lo ven como un discurso de odio, que yo me paro en este lugar y si no bloquean la transmisión es de milagro. Porque van a decir que estoy predicando de una manera homofóbica porque estoy hablando de la homosexualidad, que no está bien. Pero YouTube, Instagram, Facebook, TikTok bloquea a los que hablamos de la homosexualidad, pero no bloquean a los homosexuales que hablan mal de los cristianos. No bloquean a los homosexuales que están enseñando perversidades a nuestros hijos, a nuestros adolescentes y a nuestros jóvenes. Porque el mundo, TikTok, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Twitter y todas las redes sociales promueven lo malo y lo hacen ver como bueno. Y esto que es bueno lo hacen ver como malo, porque esas redes sociales son del diablo. Los hermanos tienen razón. Esos hermanos que predican en las redes sociales que las redes sociales son del diablo, es que son del diablo. Pero saquémosle provecho nosotros para Dios. Prediquemos la verdad, y si nos bloquean volvemos a subir el video y volvemos a hablar la verdad, pero no nos tenemos que callar.
No tenemos que avergonzarnos, tenemos que seguir proclamando la verdad de Cristo para que muchas más personas lleguen al arrepentimiento. No caigamos tampoco en ser radicales como un pastor que manda al infierno a los cristianos tiktokeros. A mí me tienen en la lista porque yo hago TikTok. Miren, la sociedad hoy en día está terrible, pero a mí no me preocupa tanto que la sociedad esté terrible. ¿Sabe qué me preocupa? Que la iglesia esté terrible, que la iglesia esté callada, que la iglesia esté contaminada, que la iglesia esté aceptando todas estas cosas. Eso es lo que de verdad me preocupa, porque la Biblia nos dice que el mundo cada vez va a ir de mal en peor. El mundo cada vez se va a deteriorar. El problema es que eso no puede llegar a la iglesia. ¿Cómo es posible en la actualidad iglesias de homosexuales? Ya sacaron la Biblia de los homosexuales, se lo dije en predicaciones anteriores, donde excluyen todos los versículos que condenan la homosexualidad, porque esa Biblia es homofóbica. Pues están llamando homofóbico es a Dios porque es palabra de Dios. Y así cambien y manipulen los versículos que quieran. Dios va a seguir estando en desacuerdo con la homosexualidad. Se tenía que decir y se dijo. Ahora con el movimiento LGTBIQ+, donde ya no encuentran ni qué letra ponerle a ese asunto. Lesbianas, bisexuales, gay, trans, asexual y ahí, no me acuerdo cuál es. Lo cierto es que ya no encuentran ni qué ponerle a eso. Todo eso Dios no lo aprueba. Y saben, en muchas iglesias, muchos cristianos hoy en día decimos: no, pero hay que dejarlos quietos, que vivan su vida loca, yo no le digo nada. Pero el caso contrario es que esa persona sí te dan duro a ti por ser cristiano, y tú no defiendes tu verdad, tu fe, tus convicciones, porque te da temor, te da miedo. No, tenemos que hablar, tenemos que ser luz. Si somos luz, tenemos que ser luz. No podemos ser tinieblas cuando estamos en medio de las tinieblas. Tenemos que seguir siendo luz donde quiera que nos paremos, tener convicción de lo que creemos. Ahora con la autopercepción, que yo me autopercibo, el mundo defiende todo eso, mientras los cristianos cada día nos ahogan más. Cada vez nos cierran más las puertas en todo lugar y se le abren a las cosas que lo que están haciendo es dañar la sociedad y la humanidad. Ay, que yo me considero gato, que yo me considero perro, que yo me autopercibo como mujer, como hombre, como niño. ¿Qué cuento de autopercepción? Usted lo que necesita es un psiquiátrico, porque loco es que se está poniendo. No, pero ahora el mundo lo normaliza. Y si tú te quieres considerar un perro, considérate. No hay problema, es que nosotros debemos respetar la postura de cada quien. ¿Y quién nos respeta a nosotros como cristianos? Ahí es donde nos damos cuenta que estamos en la verdad. Porque la Biblia nos dice que vamos a ser perseguidos, humillados, vamos a ser triturados, maltratados por seguir a Cristo. Y ahí tenemos que permanecer fiel sin importar lo que la sociedad haga o deje de hacer. Es más, ahora yo me autopercibo pastor y me autopercibo cristiano. ¿Saben por qué? Para que me respeten. Ahora hay que usar la astucia. Ahora cuando vaya a publicar los TikTok y no me lo bloqueen, yo voy a decir: es que yo me autopercibo como cristiano. Y como tienen que respetar la autopercepción, me van a tener que respetar como me percibo, como un hijo de Dios cristiano que cree que Dios creó hombre y mujer, que Dios ama a aquellos que hacen su voluntad. Vamos a ver con qué van a salir ahora en las redes sociales. Ahora sacan una sección. No, es que usted no se puede autopercibir como cristiano. Aunque yo me considero y soy cristiano, pero ahora tenemos que usar sus herramientas y sus armas en su contra. Yo me autopercibo como hijo de Dios. Me autopercibo como un retrógrada que quiere vivir como en la antigua. Un hombre, una mujer, una sola esposa, un solo esposo, una familia tal y cual como Dios la diseñó. Así quiero vivir y me tienen que respetar. Y punto. Ahí viene ya creciendo el movimiento de la pedofilia. Ahora la pedofilia es algo normal en el mundo, donde si el niño consiente estar con un adulto, lo puede hacer desde 5 años en adelante. ¿Qué niño puede tener
la conciencia para decidir si ya puede estar con una persona. Y en muchos países ya están debatiendo leyes para aprobarlo. Pues ahí yo diría como Maduro, si aprueban esa ley aquí en Colombia: primero muerto antes de que me maten. Miren, aprueban esa ley y viene cualquier loco a meterse con mis hijos y ay, Señor, lo convierto porque lo convierto en el nombre de Jesús. Pero locuras en el mundo, porque el mundo está normalizando todo lo que a Dios no le agrada. El mundo está normalizando todo lo que va en contra de su palabra y de su voluntad. Y eso es muy triste. Y lo más triste es que los cristianos evangélicos hemos permitido que eso se meta en la iglesia. No hemos tenido autoridad. ¿Cómo es posible que los cristianos hayamos permitido que hayan iglesias cristianas gay? Todo el pueblo de Dios se tenía que levantar y decirle: tú no te vas a llamar iglesia cristiana porque tú no cumples con los principios del cristianismo. Tenemos que levantarnos y alzar la voz. Llámate como quiera, pero tú no crees en Dios, no crees en la Biblia y no eres cristiano. Crees un Dios falso que te has inventado en tu mente, pero no en el Dios de la Biblia, en el Dios de Isaac, de Abraham, de Jacob, en el Dios del pueblo de Israel y en el Dios de aquellos gentiles que hemos abierto nuestro corazón y lo hemos confesado como Señor y como Salvador. Tú no nos representas a nosotros. Iglesias donde ya hay pastores transvestis, transexuales, que se vayan. ¿Por qué no imitan a la iglesia del diablo? Vayan y saquen una sucursal de la iglesia del diablo, que ellos sí lo van a apoyar. Ellos quieren distorsionar la verdad. El diablo los está usando para distorsionar la verdad. No podemos permitir que la iglesia se siga deteriorando. Debemos guardar lo que Dios nos ha entregado. Lo más contradictorio de todo esto, mis hermanos, es que la misma humanidad sabe que todo esto es lo que está destruyendo el mundo y siguen caminando en lo mismo. La misma humanidad sabe que todas estas decisiones, todos estos movimientos, toda esta locura, lo que está llevando el mundo a una decadencia aún peor, que cada día más nos acercamos más al desastre y se quieren lavar las manos inculpando a Dios. Porque lo más contradictorio es que toda esa gente le echa la culpa a Dios, cuando son ellos los responsables de permitir y hacer todo esto. Es imposible que si nosotros nos alejamos del plan de Dios, nos vaya bien. Nos va a ir bien si nosotros nos ordenamos al plan y al diseño de Dios. Tú y yo, si estamos alineados al plan y al diseño de Dios, nos va a ir muy bien, porque vamos a estar bajo el abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente. De lo contrario, vamos a estar fuera de su cobertura. Ese es lo más contradictorio de la gente que está en el mundo. Aparte de eso, dicen no creer en Dios, pero le echan la culpa a Dios de todo. Se hacen ateos, se dicen ateos. Y usted le pregunta a muchos de los ateos: ¿por qué eres ateo? Porque si Dios existiera no hubiera el mal. Porque si Dios existiera no hubieran guerra. Porque si Dios existiera no mataran niños. Dicen no creer a Dios, entonces están inculpando a Dios. Simplemente lo que están es heridos, dañados en su corazón, echándole la culpa a Dios de algo que Dios no tiene la culpa, porque donde hay luz no prevalecen las tinieblas. Si hay tinieblas, porque no hay luz. Porque hay guerra, porque en esos lugares no hay luz, no está Dios en el asunto. Porque asesinan niños, porque esas personas que asesinan niños no tienen a Dios. ¿Por qué violan a niños? Porque esas personas no tienen a Dios, están alejados de Dios. Y así como la oscuridad es la ausencia total de luz, la maldad es la ausencia total de Dios. No está Dios, y si Dios no está en el asunto, ¿cómo Dios va a ordenar las cosas? Imposible. Dentro de tantas contradicciones del mundo encontramos la raíz de todos los problemas de la humanidad. Y amada iglesia, ¿cuál es la raíz de todos los problemas de la humanidad? Que cada vez se alejan más de Dios. Que cada vez se alejan más de Dios. Y cada vez que se van alejando más de Dios, empiezan a ver las cosas malas como cosas normales. Lo único que pudiese traer solución a la humanidad es que la humanidad reconozca a Dios como su Señor y como su Salvador, como su Rey, y que comience a hacer su voluntad.
El problema es que la gente no se quiere someter ni sujetar a Dios, obedecer a Dios, sino que quiere vivir como le da la gana. ¿Y cuál es la excusa que usa la humanidad? Comenzar a llamar a lo malo bueno, para sentirse bien consigo mismo. Comenzar a llamar a lo amargo dulce. Esa es la excusa del mundo. La estrategia que el enemigo ha usado es tratar de maquillar lo que a Dios no le agrada como algo bueno, para que la gente en el mundo no se sienta mal. ¿Por qué toda esa gente que hace lo malo se siente bien? Si hay leyes que lo aprueban, que lo apoyan, ¿quién eres tú para venirme a decir que estoy haciendo lo malo? Si hay gente que está de acuerdo con nosotros, ¿quiénes son ustedes para decirnos que están mal? Están muy alejados de Dios y están desenfocados de lo que a Dios le agrada. Por eso están llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo. ¿Cómo no va a estar mal el mundo si no permiten en las escuelas la ideología religiosa, pero sí permiten la ideología de género? ¿Cómo no van a estar mal la escuela, la sociedad, la humanidad? Si en las escuelas están llamando bueno a lo que es malo. Usted va todos los lunes a esta escuela, a este colegio que llaman acá en Colombia, y todos los lunes llevan a un reggaetonero y a unas mujeres a menearse ahí. ¿Qué fortalece, qué edifica, en qué ayuda y en qué forma a nuestra juventud que estén llevando un reggaetonero? Por cierto, me gusta el reggaetón y no estoy en contra del reggaetón, pero ¿qué va a ser un reggaetonero allá? Puro cantar vulgaridades. Obviamente me gusta el reggaetón que edifica. Aclaro otra vez. ¿Qué edifica eso? ¿Por qué no llevan a un ingeniero que los enseñe a desarrollar proyectos que nos ayuden a mejorar el mundo? ¿Qué tienen que ir a hacer unas mujeres con unos chores cortos, hasta poniéndose casi que no digo ni siquiera el número, pero usted sabe cuál es? Y todos esos muchachos y esas muchachas en el colegio ahí embobados. Porque eso es lo que aprenden y lo que le están enseñando, están normalizando. Pero va el pastor o va cualquiera a la iglesia a decirle al coordinador del colegio: ¿saben qué? Queremos venir a hacer una actividad que hable de Dios. Queremos hacer coreografía, obras de teatro. Va a venir una persona que va a enseñar sobre la Biblia. No, porque nosotros no podemos mezclar la religión con la educación y con la política. Entonces no pueden hacerlo, porque Dios no puede estar en la escuela, pero sí pueden estar los drogadictos, los ladrones, los que promueven el perreo, los que desvirtúan a la mujer, las mismas mujeres que se desvirtúan a sí mismas cuando se van a exhibir allá. Mero desastre todos los lunes en ese colegio. Solamente he ido un lunes a ese colegio. Por misericordia de Dios, porque Dios es bueno, permitieron que se hiciera una coreografía cristiana en el colegio, donde fueron el ministerio de coreografía de la iglesia. Y yo fui a apoyar la actividad y a apoyar al ministerio y a gozarme. Pero hubiese querido tener nada más el espacio donde tuvieron los de la iglesia, porque todo lo demás, una locura. Por lo menos pudimos ser luz en medio de la lluvia, porque de paso nos llovió cuando nos tocó a nosotros. Pero no importa, no nos detuvimos. Pero ¿cómo no va a estar mal la sociedad si le abren las puertas de par en par en los colegios a la ideología de género? Usted va allá y va con una propuesta: yo vengo aquí a hablar de la ideología de género, de que usted puede autopercibirse como quiera, de que el hombre, si quiere ser mujer que sea, si quiere ser perro que sea, si quiere ser gato. Y usted va y le pasa esa propuesta al coordinador del colegio y a los profesores, y claro, ¿cuándo viene? ¿Cuántas sesiones va a hacer? Y después se están quejando porque el colegio es un desastre, porque los niños venden drogas dentro del colegio, porque llevan armas, porque tienen sexo dentro de los baños. ¿Por qué? Porque ellos mismos están abriéndole puertas a que lo malo se practique dentro del colegio y no se dan cuenta, porque el enemigo le tiene el entendimiento entenebrecido. Si verdaderamente ellos quisieran lo bueno, promovieran a Dios dentro del colegio y todo cambiaría. Yo me acuerdo en aquellos años, no hace mucho, cuando en el colegio donde yo estudiaba se hablaba de Dios y no había problema porque alguien hablara de Dios, porque se orara, porque se leyera la Biblia. Incluso era parte del estudio. Ahora no. Ahora nada más hay una materia que se llama religión y yo creo que ni sé qué enseñarán ahí.
pero no creo que hablen mucho de la verdad de Cristo. ¿Cómo no va a estar mal el mundo si no permiten en las escuelas la libertad de culto, pero sí permiten el adoctrinamiento con la ideología de género? Usted ve en un colegio, en un trabajo, en una empresa, a unos cristianos reunirse y orar, y se le acerca el jefe, el director, el coordinador o el que esté a cargo y le dice: ¿sabe qué? Eso lo puedes hacer de la puerta para afuera, pero aquí no. Pero está gente reunida en el mismo lugar haciendo cosas que son malas y no le dicen nada. Porque eso es normal. Porque ahí no nos podemos meter. Porque tenemos que respetar la libertad de esas personas. ¿Cómo el mundo no va a estar mal? ¿Cómo no va a estar mal el mundo si se defiende más el derecho al aborto que el derecho a la vida? Donde ahora en todos los congresos, en todas las asambleas, en todos los debates, en la mayoría de países del mundo, están peleando porque se apruebe el aborto desde el tercer mes o cuarto mes de embarazo. Y donde hay muchos niños en las escuelas pasando hambre y pasando necesidad, en vez de invertir todo el dinero que están invirtiendo en clínicas para aborto, en colegios, en escuelas, en hospitales que atiendan a niños que están pasando por necesidad. ¿Cómo no va a estar mal el mundo si a lo malo es que estamos llamando bueno? Y usted le pregunta a muchos cristianos hoy en día, cristianos, ¿qué opinas tú del aborto? Bueno, yo creo que eso es decisión de cada quien. Yo en eso no me meto. Un cristiano verdadero dice: yo no estoy de acuerdo con el aborto porque estoy quitando una vida, y el único que tiene derecho a quitar la vida es nuestro Dios Todopoderoso, que fue quien la dio. Haya sido el motivo que haya sido, porque a veces justifican: no, es que si es por una violación, que tienen que dejar que lo aborte, porque es que esa experiencia no es muy mala, tú no la entiendes. ¿Acaso que abortando va a eliminar la experiencia de haber sido violada y quedar embarazada? ¿Acaso el niño tiene la culpa de haber sido producto de una violación? No. El aborto nunca va a ser aprobado por Dios. Pero hoy en día las leyes, la sociedad, la humanidad aprueba el aborto. Y muchos que se hacen llamar cristianos están de acuerdo con el aborto. Y no es correcto. ¿Cómo no va a estar mal el mundo si hablar la palabra de Dios es una ofensa y prácticamente un delito de odio? Porque ofendemos a otros por decir la verdad y querer lo mejor para ellos. Pero a los cristianos los humillan, los excluyen, los maltratan, los amenazan, y eso sí es normal. ¿Por qué? Porque a lo bueno están llamando malo y a lo malo están llamando bueno. Pero dice Isaías 5:20: ¿qué mal les irá a los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo? Los que tienen por luz la oscuridad y por oscuridad la luz. Los que dicen que lo amargo es dulce y que lo dulce es amargo. ¿Qué mal les irá, iglesia? Y en la Biblia tenemos varios ejemplos. Sansón, que todos lo recordamos por su fuerza. Pero Sansón fue un hombre que llamó en muchas ocasiones a lo malo bueno. Sansón, un hombre que fue escogido por Dios y predestinado por Dios desde antes de haber nacido. Y le dijo a sus padres que iba a ser nazareo, consagrado para Dios, iba a cumplir un propósito de libertar al pueblo de Israel. Y nació Sansón y le instruyeron en lo que Dios había ordenado y lo que Dios esperaba de él. Pero Sansón fue desobediente. Y como nazareo, como nazareo, él no podía hacer muchas cosas. Ejemplo, él no podía acercarse a nada muerto. Y un día iba el muy fuerte Sansón por un camino y le sale un león. Y viene Sansón y lo mata. Y lo deja muerto tirado a un costado del camino donde iba. Y se fue a su destino. Y cuando venía de regreso, que venía con sus padres, se acuerda de que él había matado el león. Y ya él había sido instruido de que no podía acercarse a nada muerto porque lo contaminaba y hacía que se rompiera esa consagración que tenía para Dios. Pero él de terco, yo nada más me voy a asomar. Vamos a ver qué pasó con el león. Y se desvió del camino, se alejó de los padres, se desvió del camino, llegó al león y vio la tentación. Resulta que dentro del cuerpo del león estaba un panal de miel. Y eso es un manjar, un panal de miel. Y él hizo caso omiso de lo malo que era el cuerpo, porque había algo que a él le gustaba.
Y yo me imagino a Sansón como tú y yo. Dios me perdona. ¿Cómo me voy a pelar yo este panal de miel? ¡Qué delicia! Es más, yo ni siquiera voy a tocar el muerto. Yo meto la mano así por una orillita y me agarro un poquito de miel y no va a pasar nada. Porque nosotros somos expertos en disfrazar las cosas y llamar las cosas como no son. Imagino que yo no voy a poner mi mirada en el muerto, voy a poner mi mirada en la miel. No estoy pecando. Y se fue Sansón, se acercó al muerto y agarró la miel y se fue y compartió con sus padres. Y comieron miel y él omitió de dónde había obtenido la miel. Porque él sabía que había hecho mal y que si le decía a los padres obviamente lo iban a corregir y exhortar porque había violado uno de los reglamentos que él debía cumplir por llamar a lo malo bueno. Yo metiéndome en esa historia, yo me imagino a un Sansón poniendo 1000 excusas para agarrar esa miel, como somos tú y yo. Y no conforme con eso, tenía una serie de cosas que no tenía que practicar. Por lo menos Sansón no se tenía que casar con nadie que no fuera del linaje de Israel. Pero él es muy bonito y él dijo, yo me la gano para Cristo. Se enamoró de una filistea. Porque así somos tú y yo. Nos enamoramos de una cananea o de un cananeo. Y no, yo me lo gano para Cristo porque queremos llamar a lo malo bueno, cuando Dios nos dice en su palabra que no te unas en yugo desigual, porque te va a traer problemas a tu vida. Pero nosotros somos como Sansón. No, pero es que yo me la gano porque me la gano. Se termina aceptando a Cristo. Y vino y se enamoró de una filistea. Y se casó con la filistea, que no era de linaje. ¿Y qué le trajo a la vida de Sansón? Problemas. Su primera esposa, filistea, porque no fue la única que tuvo. Problemas. Se puso a frecuentar lugares que no debía, a hacer cosas que no tenía que hacer. Un día se fue para un bar. ¿Cuál es el nombre de un bar de aquí famoso? Una discoteca a los colombianos. ¿Cómo? De aquí de Medellín, Dubái. Hermano, arrepiéntase. El hermano dice que él ha pasado, él no ha entrado nunca. Margos. Bueno. Luna Lunera, que es muy popular. Bueno, el único, aquí hay varios hermanos que vamos a tener que orar por ellos al finalizar el culto. Bueno, cuando yo llegué a Medellín, a mí me llamó mucho la atención cuando pasaba por la calle 33, como con 78, por ahí, no recuerdo, una discoteca que se llamaba el Cocobongo. Y me llamaba mucho la atención porque tiene que ver con la película La Máscara. Y salía el personaje de La Máscara allá afuera de la discoteca, y siempre que pasaba el Cocobongo, y me quedó eso como que llamándome la atención, no para entrar, sino que tuvieron creatividad y toda la escenografía. Pero igual ya me arrepentí. Pero bueno, viene Sansón y se le ocurre la grandiosa idea de entrar a un lugar que no tenía que entrar, como el Cocobongo, como Luna Lunera, como los otros dos que se me olvidaron los nombres, gracias a Dios. Y en medio de ese ambiente llega y hace una apuesta con los hombres que están ahí bebiendo. La Biblia no menciona que él estaba bebiendo, que él estaba haciendo parte del show, pero estaba en ese lugar. Y dice que hizo una apuesta con los hombres. Le dijo, mire, el que me adivine este acertijo, les voy a regalar 30 uniformes o 30 vestiduras de los filisteos. Y resulta que el hombre le lanzó la propuesta, ellos aceptaron, convencieron a la mujer, a la Dalila, no, esa no era Dalila todavía, a la filistea esa, que le sacara la verdad a Sansón. Y la mujer va muy sutilmente y lo convence, y él confiesa la respuesta del acertijo, se las dice a los hombres le adivinan el acertijo, o en realidad no lo adivinan, sino que se lo dieron a Sansón. Y Sansón, para poder cumplir la apuesta que hizo, tuvo que salir a matar 30 filisteos para quitarle las ropas y entregársela a esos hombres para cumplir la apuesta que había hecho. ¿Y todo por qué? Por hacer lo que no le agrada a Dios, por hacer de algo malo algo supuestamente bueno. Y nosotros tenemos que llamar a lo malo malo y a lo bueno bueno. Tenemos que estar definidos en quiénes somos en Cristo Jesús. Y entonces Sansón, por desviarse de la voluntad de Dios, mire lo que tuvo que hacer. Y no
obstante con eso, se le muere la mujer, se queda soltero y vuelve y se busca otra filistea. No aprendió del error. Y ahora se busca una peor, a Dalila. Así somos tú y yo. Y esto va para los solteros. Ya vivimos una mala experiencia con una persona que no ama a Dios. Y queremos buscarnos otro novio o otra novia que no ame a Dios. Porque no aprendemos, y se tenía que decir y se dijo. Ya, tenemos que someternos y sujetarnos a la voluntad de Dios. Dios dijo que debemos unirnos con personas que caminen en nuestra misma visión, en nuestro mismo propósito, en nuestro mismo objetivo, en nuestra misma fe. Pero nosotros nos empeñamos en maquillar lo malo y hacer lo bueno. No está bien. No está bien. Hay otro que también llamó a lo malo bueno y no le fue nada bien, el hijo pródigo. El hijo pródigo llegó y dijo: no, con toda esta plata que tiene mi papá, vivo toda la vida tranquilo haciendo lo que me da la gana. Y el hijo pródigo, en vez de seguir haciendo lo bueno, vio hacia el mundo y dijo: aquello está mejor. Y le quitó la herencia al papá, se fue a disfrutar, entre comillas, todo lo que el padre le había dado como herencia, pensando que eso era bueno, y terminó comiendo con los cerdos. Después de tenerlo todo, terminó teniendo nada, porque se empeñó en ver lo malo como bueno. El mundo no tiene nada bueno para nosotros. Solo Dios tiene cosas buenas, planes de bien, no de mal para nuestras vidas. Y solamente en Él tú y yo estamos seguros, solamente en Dios. Y el hijo pródigo le tocó aprender a las malas. Y después que se vio en el fondo, cuando ya no había nada que hacer, decidió volver al papá arrepentido. Y gloria a Dios que el Padre lo recibió, así como el Padre Celestial nos recibe a muchos de nosotros en nuestra terquedad, cuando volvemos como un perro arrepentido con la cola entre las piernas. Sabíamos que no lo debíamos hacer, pero lo hicimos. Sabíamos que era malo, y igual lo hicimos, porque somos tercos. Caso contrario, el caso de Daniel, de Ananías, de Misael y Azarías. Caso contrario, el de estos 4 hombres que se mantuvieron firmes en sus convicciones y dijeron: nunca llamaremos a lo malo bueno. Nosotros sabemos lo que es bueno y sabemos lo que es malo, y nos inclinamos por lo que a Dios le agrada. Y Daniel fue amenazado, manipulado, lo trataron de inculpar para que se humillara delante de otro Dios que no era el Dios en el que nosotros creemos, y él se mantuvo firme. ¿Y saben qué sucede cuando tú y yo nos mantenemos firmes en nuestras convicciones y en nuestra fe? Vamos a ver la gloria de Dios en nuestra vida. Vamos a ver el respaldo de Dios en nuestra vida. Y vamos a ver la victoria en nuestra vida, así como la vio Daniel, como la vio Ananías, Misael, Azarías. A un punto tal que a Daniel lo lanzaron al foso con los leones. Y salió victorioso, todo por mantener su convicción y su postura. A mí me entristece que nosotros seamos como los cristianos camaleones. De acuerdo a las circunstancias, nosotros nos adaptamos a eso para sobrevivir. Estamos en el trabajo y si el jefe es ateo, nosotros no hablamos de Dios. Para conservar el trabajo, para que no nos echen, porque de pronto si hablamos de Dios, nos ofendemos. Entonces nos camuflajeamos como un camaleón de acuerdo al entorno que tenemos. Si somos estudiantes y mientras estamos en el grupo de cristianos, nos comportamos como cristianos. Pero de pronto después estamos con un grupo de compañeros de estudio que no son cristianos y nos transformamos y nos convertimos en cristianos ocultos para poder caer y encajar en el grupo. Y en el trabajo te presionan, en la calle te presionan y tú te adaptas a eso porque no estás convencido, no tienes una postura firme de tu fe, de lo que has creído. Y no podemos callar, iglesia. Estamos en una conferencia y resulta que la conferencia están hablando de todos los cochinos del mundo y nosotros callamos. No podemos callar, iglesia. Debemos levantarnos y apropiarnos de esa palabra. Sí, ¿saben qué? Yo me levanto y digo esto y se tenía que decir y se dijo. Me echen o no me echen. Les caiga bien o no les caiga bien. Me consideren su amigo o no me consideren su amigo. Punto. Esa es la verdad. Es lo que yo creo y estoy convencido y es lo que voy a decir y sostengo.
Ahí me mantengo firme en mi convicción y en mi fe, en mi postura. Los cristianos somos tan camaleones que a veces nuestro entorno ni siquiera sabe que somos cristianos. Pregúntate si donde tú estás trabajando o estudiando te conocen como un hijo de Dios o un cristiano. No porque tú lo andes diciendo, sino por tus hechos y tus frutos. Porque no eres uno más del montón, ni te comportas como los demás se comportan. Pregúntate si estamos llamando bueno a lo bueno y malo a lo malo, o estamos haciendo como este pueblo que llamaba a lo bueno malo y a lo malo bueno. Pregúntate, vamos a preguntarnos eso. ¿Cómo estamos nosotros viviendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo nos estamos comportando? No podemos seguir viviendo acomodándonos al mundo. Yo creo que Daniel, Ananías, Misael y Azarías son un ejemplo terrible de lo que es mantener una convicción. Usted se imagina a Ananías, a Misael y a Azarías, ¿sí sabes quiénes son, verdad? Porque muchos los conocen como Sadrach, Mesach y Abednego, pero esos son sus nombres paganos. El nombre de ellos en Dios es Ananías, Misael y Azarías. Esos hombres en medio de que estaban siendo amenazados por ser lanzados a un horno de fuego, nunca negaron su fe y sus convicciones. ¿Saben qué es lo triste? Que vienen elecciones para Venezuela y vendrán pronto elecciones para Colombia, y los cristianos votamos por un partido político y no por una convicción. Que yo soy rojo, que yo soy azul, que yo soy blanco, que yo soy del pacto histórico, que yo soy de uribista. No, nosotros los cristianos no deberíamos identificarnos con ningún partido político. Nosotros debemos identificarnos con nuestras convicciones, y el que más se apegue a la voluntad y al orden de Dios es al que yo voy a ceder mi voto. Me importa si es rojo, si es azul, si es blanco, y si hay un candidato cristiano, por ese voto. No me importa si dicen que tiene mal testimonio, que es un politiquero más. Prefiero votar por ese cristiano que de pronto no tiene el mejor testimonio, que votar por un impío y un cananeo que va en contra de la voluntad de Dios totalmente. Yo no sé por qué Dios me llevó a hablar de política, pero gloria a Dios. Yo no tengo posibilidad de votar en Colombia. No tengo la posibilidad de votar en Colombia, pero a mis hermanos colombianos les animo: voten como cristianos, no como cretinos. Como cristianos, objetivamente. Tú y yo debemos sujetarnos a la voluntad de Dios y llamar las cosas como son. No podemos seguir callando, no podemos seguir quedándonos tranquilos ante la sociedad mientras nuestros hijos se están viendo afectados por todo lo que está pasando en el mundo. Las cosas como son, mi amado hermano. Debemos hablar y defender la verdad con amor, con sabiduría, con convicción, pero nunca debemos callar, porque por el silencio de los que tienen la verdad, la mentira está acabando con el mundo. Tú y yo conocemos la verdad y la callamos, y por eso el mundo está lleno de mentiras y está cada vez más destruido. Y hay un antídoto para todo lo que está pasando en el mundo, para todo este desastre. Y ese antídoto tiene un nombre, y es Jesucristo. Y ese antídoto lo tienes tú en tus manos, en tus bocas, en tu corazón, en tu mente, y tienes que empezar a compartirlo. No puedes callar. El mundo está enfermo y el mundo necesita sanidad. El mundo necesita restauración. El mundo necesita restauración. Y eres tú el médico que Dios va a usar para llevar el antídoto a cada persona que está por allí lastimada, herida, destruida, confundida. Eres tú quien debes hablar. Para muchos los homosexuales son un show. Aún para los cristianos. Ay, llegó no sé quién. Y mira cómo hace esto y mira cómo hace aquello, y ni siquiera le hablamos de Dios. Porque lo vemos a veces como un entretenimiento y un vacilón. No, esa persona necesita de Dios. No sabemos la realidad que está viviendo esa persona y necesita tener un cambio de vida. Ojalá todos aprovechemos cada tiempo que tengamos con esas personas que están confundidas, de hablarle de la verdad. De hablarle de lo que ellos necesitan, el antídoto, Jesucristo. No podemos seguir callando, iglesia.
Debemos hablar. Yo tuve la oportunidad aquí en Colombia de hablarle a un gay de Venezuela, de allá del Tocuyo donde yo soy. Y le di confianza para hablar. Me mostré como un amigo con esa persona. Lo llamé a mi casa porque tuve la oportunidad de compartir con él en un velorio de una niña que murió, de un adolescente. Y en ese hablar en el velorio, yo le digo, ¿sabes qué? A mí me gustaría hablar contigo, pero a solas. Yo quiero hablar contigo. Y él aceptó, y lo cité un día a la casa. Y nos sentamos ahí en la sala de mi casa y comienzo a hablar con él, a generar confianza. Y después le digo, yo quiero que tú abras tu corazón hoy. ¿Qué te sucedió? Porque tú no naciste así. Tú naciste siendo hombre. Y eso es mentira, que hay genes, que es hormonal. No. Algo te sucedió que te marcó y que te ha llevado a hacer lo que haces en este momento. Y cuando el muchacho quería hablar, no podía. Y empecé yo a nombrarle, ¿qué te pasó? Fuiste abusado. No. Dime la verdad, fuiste abusado por un padre, un tío, un amigo. Y después de indagar, el muchacho me dice, le voy a decir la verdad. Un día yo era adolescente, iba pasando por una calle sola, había un terreno y me salieron 3 hombres. Y esos 3 hombres me cogieron, me metieron al terreno y abusaron de mí. Después de que esos 3 hombres abusaron de mí, yo quedé con inseguridad de mi sexualidad. Y quedé traumatizado y nunca encontré a quien confesarle esta experiencia, ni a mis padres, porque me daba temor. Y poco a poco esos mismos hombres que me abusaron me veían y se aprovechaban de mí nuevamente, hasta que poco a poco, sin darme cuenta, me terminé convirtiendo en lo que soy ahora. Y bueno, fue una escena muy bonita donde el muchacho lloró, oramos por él, mi esposa y yo, le aconsejamos. Eso es difícil, salir de ese mundo. No se nos dio la oportunidad de volver a hablar con él. En ese tiempo se quedó desempleado, se fue por otro lado, después volvió. El enemigo hizo lo posible para alejarlo y todavía él sigue en ese mundo, pero hubo un pasado que lo llevó a eso. Como muchos caen en depresión por un pasado que vivieron, muchos están confundidos en el mundo por algo que les sucedió y necesitan que tú le hables. Necesitan que tú le hables. Necesitan que tú le presentes al único Señor y Salvador que puede transformar su realidad. Necesitan que tú les presentes a Cristo. Necesitas que tú los enseñes a ver la verdad, lo que es bueno y lo que es malo, a que ellos reconozcan a Dios en su vida. Ellos necesitan de ti, necesitan de mí. Ellos no necesitan de tus risas ni de tus burlas. Ellos no necesitan que tú los juzgues, que los pisotees, que los señales. No, ellos necesitan a alguien que se levante y le diga, ¿sabes qué? Lo que estás haciendo está mal, pero hay un camino. Hay una verdad y hay una vida, y es Cristo Jesús. Y Él puede transformar tu realidad. Tenemos que hablar, iglesia, no podemos callar, porque si callamos nos estamos haciendo partícipes de lo malo. Y hay otro problema, y con esto quiero cerrar, iglesia. Ahora hablé del problema en el mundo, que el mundo llama a lo bueno malo y a lo malo bueno. Pero hay otro problema también, que muchas veces tú y yo estamos mal espiritualmente, porque cometemos el mismo error de llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Es por eso que tú y yo debemos dejar de ser autocomplacientes, autocompadecernos, de autojustificarnos, y debemos ser más determinados para poder salir del hoyo espiritual donde estamos, donde nos encontramos. Preparando esta palabra, Dios me traía a memoria aquella predicación que hice unos meses atrás, que llevaba por nombre debilidad, tentación o pecado. Y yo animo a todos los que están hoy aquí y que no la vieron o que no estuvieron, incluso los que ya estuvieron y la vieron, que vuelvan a ver esa predicación en el canal de YouTube de la iglesia, debilidad, tentación o pecado. Muchas veces tú y yo queremos maquillar las cosas y llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Hermanos, dejemos de llamar bueno a lo que es malo delante de los ojos de Dios. Siendo cristianos, muchas veces tú y yo decimos, es que eso es muy bueno, estar con otra mujer. Siendo cristiano, bueno, cuando estemos sin salida, es que vamos a saber lo que es bueno. Muchas veces tú y yo, siendo cristianos, decimos, es que eso es muy bueno, echarse una cervecita. Bueno, estamos llamando bueno a lo malo. Muchas veces tú y yo decimos, es que eso es muy bueno, ver pornografía y masturbarse.
Ay de aquel que a lo bueno llama malo y a lo malo bueno. ¿Qué mal les irá a los que a lo malo llaman bueno y a los que a lo bueno llaman malo? Los que tienen por luz la oscuridad y por oscuridad la luz. Los que dicen que lo amargo es dulce y que lo dulce es amargo. Yo espero que tú y yo nos atesoremos de esta palabra y empecemos a llamar las cosas como son. Lo bueno es bueno y lo malo es malo. Y aunque la carne quiera lo malo y lo quiera hacer parecer como bueno, sigue llamándolo malo, porque eso trae consecuencias muy malas a nuestra vida. En cambio, cuando vivimos agradando a Dios, Dios siempre va a estar ayudándonos, fortaleciéndonos, cobijándonos, pendiente de nosotros como hijos amados. Y cierro con el versículo que dice, con Santiago 4:17, que dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Tú y yo sabemos lo que debemos hacer y muchas veces no lo hacemos. Así que si hoy tú tienes que romper con muchas cosas, si yo tengo que romper con muchas cosas, llegó el momento. Ya deja de estar complaciendo tus deseos carnales de la cervecita, de la mujer, de escribirme por WhatsApp con otro hombre, con otra mujer, de las mentiras, de la fornicación, del adulterio, de nada de eso. Decide alinearte a Dios. Decidamos ordenarnos con Dios. Y hoy Dios nos trae una palabra de misericordia, porque nos ama y porque Él no quiere que tú y yo nos perdamos. Llamemos a lo bueno bueno y a lo malo malo.